ruso. Hasta ahí llego, pero sí vamos a abrir este canal de comunicación a esta hora con nuestro primer invitado del día. Es Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Andrés, muy buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien. Interesado en saber lo que está pasando en Rusia. Esto que comienza por denuncias del ataque de tropas rusas a Wagner en Ucrania, luego de las críticas al ministro de Defensa en lo que llaman el descalabro de la operación rusa en ese país. Putin lo califica de traición y se da luego esta especie de negociación con Lukashenko como actor. Prigozhin habría accedido a retirar. ¿Qué está pasando en Rusia? Bueno, eso quisiéramos saber todos, Mm, pero no tenemos mucha claridad porque la información está bastante distorsionada, en general, tanto la que procede de allá como la que procede de Occidente. No sabemos exactamente qué es lo que sucede. Ahora, resumiendo la mm, situación, yo creo que sí podemos precisar que, primero, ya era inadmisible para el Kremlin que existieran dos estructuras militares con mandos distintos. Evidentemente, Wagner tenía una autonomía mm, con respecto a las decisiones del Ministerio de Defensa que era muy difícil de sostener. Más allá de toda la campaña que hizo el propio Prigozhin, era cierto que la tensión entre él y el Ministerio de Defensa, particularmente el general Shoigu y el general Gerasimov, estaba en su máximo. Entonces, adicionalmente a eso venía un proceso de una decisión del gobierno central de que era necesario que todas las fuerzas mercenarias firmaran un contrato y de esa manera se alinearan dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. Prigozhin, el grupo Wagner, fue el único que dijo que no. Por ejemplo, los chechenos sí firmaron su contrato con el gobierno de Rusia y ujú. funciona. De hecho, los chechenos también tuvieron un papel en ver cómo se desarrollaba la situación de la rebelión. Y el tercero es, bueno, esta rebelión, que una sublevación que hay mucha exageración con respecto a cuántas pérdidas Ujú. hubo, si hubo enfrentamientos, no hubo enfrentamientos, no sabemos bien. Lo que sí sabemos es que esto que duró menos de 24 horas, la sublevación y el cuestionamiento del Kremlin, aparejó que finalmente hubiera una negociación con el presidente Lukashenko de Bielorrusia y curiosamente, justamente Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, el dueño Ujú. de la compañía, se trasladó aparentemente a Bielorrusia y no va a ser procesado, ¿no? Ahora, esto es muy sintéticamente como veo yo Sí, un poco el trasfondo de la situación. No tenemos muchos más sí. elementos, pero yo agregaría dos cosas. Primero, que evidentemente afecta. La relación de Putin y Prigozhin es una relación de muchos años y un poco el factor decisivo para proteger a Prigozhin frente al Ministerio de Defensa era su relación con Putin. Ujú. Obviamente esta relación se deterioró, aunque también es sorprendente que Putin no haya reaccionado de una manera más drástica con respecto al castigo después de Sí. denunciar a Prigozhin como un traidor. Y el segundo elemento es que esto evidentemente mm, genera un cierto movimiento en las Ujú. élites políticas en Rusia, más que nada en función de si Putin va a presentarse en las elecciones del próximo año o no. Y de esto depende la continuidad de toda una política que incluye posiblemente la intervención en Ucrania. Claro. Coincido que independientemente de cuán cierto es lo que vamos recibiendo de Occidente o de la región, parece muy importante. Aunque no vaya a tener éxito esta iniciativa de Prigozhin, la verdad es que envía señales. Bueno, señales que registra el secretario de Estado de Estados Unidos como grietas en la fachada rusa o debilidad, que es como lo interpreta el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Qué señales se están enviando y a quién con esto que sucedió con Wagner? Bueno, a ver, primero que digamos, eh, toda esta situación le puso en bandeja tanto a Occidente Ujú, como a Zelensky insistir en el hecho de que el objetivo final de toda de la confrontación desde la perspectiva occidental es debilitar o eventualmente acotar a Rusia y particularmente a Putin. Entonces, bueno, yo no me tomaría con pinzas ujú, muchas de las cosas que se dice a nivel oficial del lado claro, occidental. claro. No me tomaría con pinzas
lo que se dice en términos de que los servicios de inteligencia estadounidenses estaban al tanto de lo que estaba pasando y lo manejaron con mucha cautela para no quedar involucrados como si fueran el factor desencadenante de la rebelión. Entonces, ahí yo lo tomaría con bastante cuidado. Y con respecto a Rusia, siempre sabemos que hay una gran opacidad en cuanto a qué es lo que se dice. Para mí es un proceso extremadamente complejo y poco transparente el que se ha desarrollado por las idas y venidas, pero evidentemente va a tener efectos sobre qué es lo que va a pasar con el gobierno de Putin de aquí en adelante. En cuanto a la guerra, mientras que Putin está en el poder, así esté debilitado, a mi manera de ver, va a continuar, más porque de hecho la contraofensiva ucraniana no ha avanzado como se esperaba que avanzara. A ver, estamos conversando en este momento de la mañana con Andrés Servín, analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales. Este grupo es un grupo de mercenarios a sueldo, por lo que, a ver, principios y valores no tienen más que su atracción por el dinero, diría yo, por el poder también. Por eso, a la fecha nos sorprenden denuncias de saqueos y de violaciones y de torturas, acusaciones de crímenes de guerra. Pero ¿cuál es la historia de Wagner? ¿Quién es el señor Prigozhin? ¿Quién lo financia? No será Putin solo, porque a la fecha acumulan una serie de aliados internacionales, pero también es un grupo sancionado, con enemigos, y tienen enemigos también en todo el planeta. ¿Cuál es el origen de este grupo y por qué se ha fortalecido tanto? Bueno, el origen de este grupo tiene una historia dentro de las estructuras de poder militar y de seguridad en Rusia. Básicamente, esta es una derivación de lo que es el Servicio de Inteligencia Exterior Militar, el GRU, donde en algún momento se decidió pasar de las operaciones de inteligencia en general a lo que llaman la inteligencia activa, es decir, a impulsar o promover algún tipo de acciones militares. Y para eso empezaron por contratar a alguna gente, y en este caso el grupo Wagner como tal dependía del GRU. Sí. Y el GRU era, digamos, el paraguas institucional que lo contenía aunque no hubiera un contrato. Ahora, en este sentido no sabemos cuál es la reacción de este sector, porque lo que son el servicio de inteligencia, el FSB, de inteligencia y de seguridad, Putin, el alto mando militar, la Rosguardia, que es la que protege a Putin, bueno, ellos tienen posiciones totalmente antagónicas o diferenciadas, digamos, con respecto a Prigozhin. El segundo punto, en cuanto a la trayectoria de Prigozhin, evidentemente es a mi manera de ver, una personalidad bastante compleja que ha nacido del mundo criminal de San Petersburgo, estuvo 9 años preso, salió de ahí y empezó a desarrollar una actividad primero como gastronómico y eventualmente fue uno de los proveedores en términos de servicios gastronómicos de Putin, pero ya conocía a Putin desde muy temprano de San Petersburgo y tenían una relación muy estrecha. Y de ahí fue aprovechando la relación como para incrementar el papel del grupo Wagner en las operaciones fuera de Rusia. La guerra con Ucrania evidentemente generó un espacio para que el grupo Wagner tuviera un papel mucho más descollante y Prigozhin evidentemente lo aprovechó. Lo que pasa es que Prigozhin hay que tener en cuenta que no es un militar y ahí es donde entran las dificultades de poder inclusive enfrentarse con la estructura militar en Rusia. Así es. Pues muchísimas gracias por este análisis, por acompañarnos esta mañana, Andrés, muy amable. No, gracias a ustedes. Andrés, un gusto escucharle. Andrés Servín es analista internacional, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, autor especializado en América Latina y el Caribe, en Rusia, Eurasia y Asia-Pacífico, autor del libro Guerra y Transición Global. Es todo